Bueno, hola compañeros y profesores, el día de hoy les presentaremos los principales agregados macroeconómicos y políticas económicas. Y somos el grupo 10, que está conformado por Juan David Valencia, Kevin Igor Castañeda y Jean-Paul Vázquez. Bueno, empezamos con el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el indicador más utilizado para caracterizar el estado de la economía en su conjunto y representa el resultado final de la actividad productiva dentro de un país. ¿Qué significa todos los ingresos o toda la producción económica que tuvo un país? Esto se puede medir de tres maneras: sumando todo el gasto de la economía, sumando todos los ingresos o sumando todo el producto de la economía. La entidad que mide esto es el Organismo Estadístico Nacional, en este caso en Colombia es el DANE. Bueno, por acá tenemos las estadísticas más recientes, que como podemos ver, comparando el año 2024 y 2025, podemos ver que en el primer semestre, dividido en dos periodos, cada uno de 3 meses, podemos ver que en el primer semestre, perdón, en el primer semestre sí, dividido pues en el primer trimestre, a comparación del año pasado, o sea, en 2024, el 2025 ha tenido un aumento de aproximadamente 2,4% en el Producto Interno Bruto, perdón, lo que indica un crecimiento económico a nivel de país. Por acá están la bibliografía o la referencia donde sacamos toda esta información. Y ahora pasamos con el siguiente concepto, que es la inflación. Esta inflación se supone la disminución del poder adquisitivo del dinero, en este caso el peso colombiano, que es el que manejamos nosotros, y a su vez está acompañado por el alza de los precios sostenido en el tiempo. Esto implica que como todo es más caro, podemos comprar menos con la misma cantidad de dinero de otro periodo, ¿cierto? En este caso tenemos varios tipos de inflación. La estanflación, que es el concepto que se aplica con una situación en la que conviene una alta inflación y un estancamiento del crecimiento económico, o sea que con tasas de crecimiento bajas e inclusive negativas. La verdad es muy poco común verlas, ¿cierto? Ya que siempre hay un crecimiento económico a menos de que el país esté en una crisis. Después tenemos la inflación subyacente. La inflación subyacente es la variación de los precios de los precios de los bienes y servicios. En este caso es el IPC, que también es un índice que mide el país, que ahorita lo veremos, lo mencionaremos un poco. Y en este caso, la inflación subyacente, se tiene en cuenta la variación de los precios, pero no se tiene contemplado el efecto de la energía y los alimentos no elaborados. Ahora tenemos la inflación galopante, que se define como una inflación galopante cuando se produce un crecimiento o un incremento de la inflación que supera las dos o tres cifras, en este caso más del 10 o incluso más del 100%, que más del 100% ya es algo increíble, como lo tenemos en la inflación, que se habla cuando los precios suben a una tasa superior de un 1000% anual, que esto es una situación extrema que es, se podría decir, una grave crisis económica a nivel de país. Bueno, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide? En este caso, en nuestro país se mide teniendo en cuenta los índices de precios al consumidor, que es el IPC, como lo había mencionado anteriormente, que es una medida del costo de vida en una economía a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen típicamente los hogares. En este caso, en Colombia está medido por 500 productos. Después de que saca la diferencia de precios de un periodo a otro, esa fluctuación se saca un ponderado de todos esos 500 productos, creo que son 500, y luego de esto, esa es la tasa de inflación que hubo. En este caso, la entidad que mide esto es el DANE también, que es el Organismo Estadístico de Colombia. Ahora, las estadísticas más recientes son estas, comparando el mes de septiembre con el año 2024-2025, y es que en la variación anual podemos ver que en 2024 fue de 5,81 y en 2025 fue de 5,18, lo que indica que hubo una reducción o una disminución en puntos porcentuales del 0,63%, lo que indica que este año hubo una menor inflación. Acá está la bibliografía y pasamos con el siguiente, que es el desempleo. El desempleo se define como la situación del grupo de personas en edad de trabajar que en la actualidad no tienen trabajo. Obviamente no se tiene en cuenta aquellas que tienen limitaciones físicas o mentales para ello. Ahora, ¿esto cómo se mide? Esto tiene varias variables o varios conceptos también, que es la tasa de desempleo, el número de personas desempleadas y la fuerza laboral, que también está como el PEA, que es población económicamente activa. Y esta tasa se calcula de la siguiente forma, que es la tasa de desempleo es igual al número de personas desempleadas por 100 dividido la fuerza laboral o el PEA, que es población económicamente activa. Esto también se encarga de medirlo el DANE y estas son las estadísticas más recientes que tenemos. Y es que para el mes de septiembre de 2025 la tasa de desocupación fue el total de un 8,2%, lo que representó una disminución de un punto porcentual respecto al mismo mes del 2024, que fue 9,1%, lo que indica que este año el mes de septiembre hubo una menor tasa de personas desempleadas.
Ahora, como podemos ver, acá está la bibliografía donde sacamos la información. Ahora, por esta parte tenemos la deuda pública. La deuda pública es el volumen de dinero que un Estado ha pedido prestado en los mercados financieros para financiar su déficit, también llamado deuda soberana, y este suele representarse como porcentaje sobre el PIB, lo que ayuda a comprender la capacidad que tiene el país para devolver el dinero que debe. En teoría, a menor porcentaje de deuda sobre el PIB, mayor capacidad de pago. Bueno, tenemos varios tipos de deuda pública por plazo, que es la deuda a corto plazo, medio plazo y largo plazo. El por origen, que en este caso se enciende en deuda interna o externa. Interna es en el mismo país, obviamente, y externa es con entidades financieras de otros países. Ahora está la naturaleza y la ficticia. La real, sí, por naturaleza, que está la real y la ficticia. En este caso, la real es aquella que se adquiere con entidades públicas y privadas. Y la segunda, o sea, la ficticia, indica transacciones con el Banco Central, que también se puede considerar como una forma de creación monetaria. Tenemos por instrumento que son los bonos pagarés y valores gubernamentales, y por tipo de amortización, que hay una deuda que es amortizable, reembolsada al vencimiento y perpetua, que no tiene fecha de vencimiento como tal. Ahora, ¿esto cómo se mide? Esto se mide con un porcentaje del Producto Interno Bruto, lo que permite evaluar la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones financieras. La deuda pública en Colombia muestra un panorama complejo, marcado por un aumento significativo en los pagos destinados al servicio y un contexto fiscal desafiante. En el 2024 se estimó que el pago de intereses de la deuda pública alcanzó 79,7 billones de pesos, lo que representa el 4,7% del PIB. Este factor contribuye a un déficit fiscal proyectado en 5,6% del PIB. En este caso, la entidad que mide esta deuda pública es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las estadísticas más recientes que tenemos, podemos ver en este lapso de tiempo que a medida que ha pasado el tiempo y los años, Colombia ha tenido un aumento en la deuda pública, lo que indica una mala gestión por parte del Ministerio de Hacienda al momento de saldar esta deuda. Acá está la bibliografía donde sacamos la información. Estas serían la balanza comercial, la balanza de pago, el presupuesto público y el déficit público. La balanza comercial. La balanza comercial es básicamente el registro que compara lo que un país vende al exterior, es decir, sus exportaciones, con lo que compra el exterior, como sus exportaciones. Si exportamos, por ejemplo, más de lo que importamos, decimos que hay un superávit comercial si importamos más de lo que exportamos, entonces tenemos un déficit comercial. En Colombia la balanza comercial se calcula restando las importaciones de las exportaciones y los valores que se expresan en dólares. Esta información la publica la DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, mes a mes y también de forma anual. Ahora bien, ¿qué nos puede decir estos datos recientes? Según la DANE, en agosto del 2025, Colombia registró un déficit comercial de alrededor de 1.678 mil millones de dólares. Esto significa que ese mes compramos más bienes en el exterior de lo que vendimos. Este comportamiento no es nuevo en los últimos años del país, que ha mantenido déficit comerciales, sobre todo porque importamos muchos bienes como maquinaria, combustibles, equipos electrónicos y alimentos procesados. ¿Y qué puede como tal significar esto? Esto puede significar un déficit comercial, porque puede interpretarse de distintas formas. Por un lado muestra que la economía es consumiendo e invirtiendo porque hay una alta demanda de bienes importados, pero por otro lado también refleja cierta dependencia del exterior y una necesidad de fortalecer nuestra producción nacional y diversificar las exportaciones idealmente. Colombia debería lograr un equilibrio donde pueda exportar más productos con valor agregado y no depender tanto de las importaciones. Segundo, la balanza de pagos. Pasemos ahora a esta balanza, lo cual es un concepto más que todo amplio, porque digamos que mientras que la balanza comercial solo se enfoca en bienes, la balanza de pago incluye todas las transacciones económicas que Colombia realiza con el resto. La balanza de pago se divide en tres partes. La cuenta corriente, que incluye balance comercial, los servicios, las rentas y las transferencias. Cuenta financiera y registros de flujos capitales. Esto lo podemos deducir como que son las entradas de dinero para inversiones o préstamos y un pequeño apartado de errores y omisiones para ajustar posibles diferencias estadísticas. En Colombia, la entidad encargada de calcular y publicar esta información en el Banco de la República de forma trimestral siguiendo los estándares internacionales del Fondo Monetario. Y también tenemos que, de acuerdo con los datos recientes, en el segundo trimestre del 2025, la cuenta corriente de Colombia registró un déficit de unos 2.595 millones de dólares, lo que equivale al 2.5% del PIB del trimestre. En el primer trimestre el déficit había sido de 2.290 millones de dólares. Esto significa que Colombia está gastando más de lo que recibe del exterior. Tercero, el presupuesto público. Eh, para entender esto, pasémonos ahora al presupuesto, que es un tema más interno, pero igualmente es muy importante. Eh, el presupuesto público es, en palabras simples, un plan de anual de ingresos de gasto del gobierno nacional.
Ahí se determina cuánto dinero se va a destinar para pagar salarios, financiar programas sociales, invertir en infraestructura, educación, salud y también cuánto se necesita para pagar la deuda del Estado de Colombia. En Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de elaborar este presupuesto y presentarlo al Congreso para su aprobación. El presupuesto se mide tanto en pesos corrientes como en el porcentaje del PIB y se publica dentro del marco fiscal de mediano plazo, que es el documento que traza las metas políticas económicas para los próximos años. Cuarto, el déficit público. Eh, al fin, finalmente se llega al último tema, que es el déficit público. Este se deriva directamente del presupuesto. El déficit aparece cuando el gobierno gasta más de lo que recibe. Si los ingresos por impuestos, contribuciones y otros recursos no alcanzan para cubrir todos los gastos, se produce un déficit que por lo general se financia con la deuda pública del país. También existe el llamado déficit primario, que excluye el pago de intereses de la deuda y sirve para medir la salud de las finanzas públicas sin tener en cuenta la carga financiera acumulada. En Colombia, las cifras oficiales del déficit que publica el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República lo analiza desde el punto de vista macroeconómico. Además, el país tiene una regla fiscal que establece límites al endeudamiento y obliga al gobierno a mantener equilibrio entre ingresos y gastos a mediano plazo. Según los informes, según la información fiscal, en 2024 el déficit primario fue de 2.4% del PIB y el déficit fiscal total alcanzó el 6.7% del PIB. Y para el año 2025, debido a factores económicos como la desaceleración económica, mayores gastos sociales, el gobierno también autorizó, por así decirlo, elevar temporalmente el déficit hasta cerca del 7.1% del PIB. Esto significa que está gastando bastante más de lo que ingresa, aunque parte de este gasto se dirige a inversión y programas para estimular la economía. En resumen, estos temas de la balanza comercial, la balanza de pago, el presupuesto y el déficit público están estrechamente relacionados por un lado, porque por así decirlo la balanza comercial y la balanza de pago reflejan cómo nos conectamos con el mundo exterior, mientras que el presupuesto y el déficit público muestran cómo el gobierno administra los recursos dentro del país. Cuando hay equilibrio entre lo que el país produce y exporta, gasta e invierte, la economía tiende a ser más estable, pero cuando existen los déficits muy altos, tanto externos como internos, lo que pasa es que se genera un riesgo que se debe ser controlado con políticas económicas y responsables. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, mi nombre es Kevin Stewart y vamos a continuar con el indicador de pobreza moderada y desigualdad. Mide el porcentaje de personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Es una variable cuantitativa continua, expresa en porcentajes o en línea de pobreza. Se compara el ingreso de cada hogar con la línea de pobreza definida según el valor monetario de la canasta. Bueno, eso funciona de la siguiente manera. Ese indicador se llama Gini. Eso significa si el ingreso del hogar es menor a esa línea, el hogar se clasifica como pobre. Si es mayor, se clasifica como no pobre. ¿Cómo lo vamos a ver en la siguiente gráfica? Que podemos ver que en el 2012 pues había pues un incremento demasiado alto en la pobreza, como el colorcito gris como la gente del campo rural, el colorcito rojo oscuro como la gente de los centros de los municipios como tales y zonas ya más cercas a las ciudades. Y pues el rojo más claro, que sería la zona de las principales ciudades de Colombia. Podemos ver pues que en el 2020 tuvimos un alza grandísimo por el tema de la pandemia que afectó bastante zonas de pueblos cercanas y ciudades. El campo casi ni lo afectó, pero sí, aparte de que venimos en un descenso, que eso es algo supremamente importante, pues también se puede recalcar que hay una diferencia demasiado grande entre las zonas rurales y pues las zonas de las ciudades. Entonces ahí se puede reflejar una gran desigualdad. Bueno, ahora vamos a continuar con el siguiente indicador, tipos de interés. Representa el costo del dinero en el tiempo, incluyendo el consumo, la inversión y la inflación. Este dato nos lo saca el Banco de la República. Es una variación cuantitativa continua, expresa en porcentajes. Es un tipo de interés que se calcula con una proporción del capital en un periodo de tiempo determinado. Entidad encargada en Colombia sería el Banco de la República, encargadas de fijar la tasa de interés política monetaria. Bueno, más específicamente, pues ellos lo que utilizan acá en Colombia es un interés nominal, que tasa pactada sin tener en cuenta la inflación. También utilizan pues el interés real, que sería la tasa que se ajusta a los niveles de precio que refleja el poder adquisitivo del dinero. Eso puede influir bastante en los créditos, consumo y ahorro al corto plazo, pero también podría afectar a largo plazo pues a las personas que son inversionistas, que tienen sus hipotecas o bonos. Pues bueno, acá podemos ver representada esa gráfica
desde el 1997, pues que podemos ver que subió casi un 33% el interés. Ese interés se calcula mensualmente. Eso puede ser por diferentes variables, crisis económicas en el país, inflación elevada, sobreendeudamiento, déficit fiscal en el país. Podemos ver que pues, en el 2001 tuvimos pues, una recesión, una fuerte caída del 1999, también cayó bastante. En el 2007 vemos que en el 2005 iba bien, iba estable, descendentemente, pero vimos que tuvimos un gran alza en esos intereses, posiblemente pues por la crisis internacional del dólar que estuvo en el 2010, 2009, aproximadamente en ese periodo 2008. En ese periodo pues hubo pues una crisis internacional del dólar, entonces tembló los mercados en esta crisis, lo que ocasionó pues como esta subida, eh, y pues así sucesivamente va como subiendo, bajando, subiendo pues sus recesiones, sus alzas. Por ese momento vamos me parece que sería un muy buen porcentaje en ese tipo de interés, que iríamos en el 9,5%. Bueno, ahora continuamos con el indicador de tasa de cambio. Indica cuántas unidades de moneda extranjera se obtienen por una moneda nacional. En este caso, en Colombia, el peso colombiano sería como cuántos pesos colombianos necesitamos para adquirir un dólar, que sería como pues la moneda internacional. En esto se maneja la tasa de cambio nominal. Es simplemente el precio de una de las monedas en términos de otra, sin ajustar la inflación. Tasa de cambio real se ajusta a los diferentes tipos de inflación entre los países para reflejar el poder adquisitivo relativo. Esta es muy útil para evaluar la competitividad externa, también conocida como tasa representativa de mercado. Los intermediarios financieros, este sistema funciona de la siguiente manera. Los intermediarios financieros autorizan realizar operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses frente al peso colombiano, negociándolos el mismo día. Con una tasa de transacción se calcula con un promedio aritmético llamado tasa ponderada por monto. La institución competente y certificada de divulgar dicho valor, también es llamado TRM, siglas pues de la tasa representativa de mercado. Pues eso lo hace el Banco de la República, la entidad encargada de eso y de certificar y divulgar ese indicador es la Superintendencia Financiera de Colombia, y también pues el Banco de la República puede como hacer ese tipo de cálculos. Como pues podemos ver en la gráfica, hemos tenido pues a nivel, desde el 2020 tuvimos como bastantes subiditas en el precio del dólar. Eso depende también de las crisis económicas, de la pandemia. En el 2020 esa subida exponencial fue por tema de la pandemia, luego cayó relativamente a finales del 2020 y así sucesivamente siguió alcanzando su pico máximo casi en los 5.000 en el 2022. Puede ser por temas de incertidumbres en los mercados, poder adquisitivo de Estados Unidos pues frente a diferentes monedas mundiales y diferentes recursos. En ese momento vamos súper bien mejorando esa tasa. Esto depende también y varía según la inflación, la fuerza en los mercados y muchos tipos otros y muchos más indicadores. En ese momento está en 3.779. Eso se empezó a calcular a partir del 1999 como un tipo de indicador flotante que varía según la oferta y demanda en los mercados actuales. Y pues ya con esto terminaríamos pues los diferentes indicadores financieros y económicos. Bueno, entonces con eso terminaríamos pues los indicadores económicos y financieros. Y esa sería como la referenciación de los lugares donde ya que pues la previa información, Banco de la República, el DANE y la Superintendencia Financiera de Colombia. Hasta luego.